Hoy es lunes 29 de septiembre del 2025 y estas son las verdaderas noticias que estremecen a Estados Unidos. Investigación por ataque e incendio en iglesia. Sospechoso detenido tras incidente en un casino. Madre y menor fallecen tras colisión. Presunto DUI mata a madre salvadoreña rumbo al trabajo. Mujer confiesa homicidio en un motel. Todo esto y más aquí en Puerto Rico Informa. Ahora comenzamos con las noticias. En Michigan, la mañana de ayer domingo, una congregación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vivió una emergencia mayor cuando, según el parte oficial, un hombre impactó su vehículo contra el templo y luego accionó un arma dentro del edificio, lo que dejó al menos 4 personas fallecidas y 8 más hospitalizadas, una de ellas en condición crítica y 7 estabilizadas. Tras la rápida respuesta de las autoridades, el presunto agresor, identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, ex infante de Marina, murió durante el intercambio con los agentes en el área posterior de la iglesia, mientras equipos de la investigación aseguraban la escena y activaban un protocolo conjunto con el FBI y la ATF para determinar el móvil y el alcance del ataque, que se investiga como un acto de violencia selectiva. En la estructura, que resultó prácticamente pérdida total, continuaba la búsqueda entre restos y escombros para confirmar si hay personas adicionales afectadas y para levantar evidencia forense. De acuerdo con información preliminar, el fuego habría sido provocado por un acelerante, presuntamente gasolina, y se localizaron artefactos que están siendo examinados por especialistas, sin que hasta ahora se atribuya su rol específico en el incendio. Autoridades estatales y locales expresaron condolencias, subrayaron que no existe una amenaza activa en este momento y pidieron a la comunidad aportar videos o datos útiles a través de canales oficiales para apoyar la reconstrucción de los hechos. La identificación de las víctimas se divulgará cuando lo permitan los protocolos y contactos con sus familias, y cualquier confirmación adicional sobre posibles personas desaparecidas o hallazgos forenses será comunicada con transparencia en conferencias de prensa y comunicados institucionales. Anoche, en Texas, un incidente con arma de fuego en el casino Kickapoo Lucky Eagle dejó un saldo de 2 personas que perdieron la vida y al menos 5 personas lesionadas durante un evento de rifa. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, identificado como Kerryon Jones, de 34 años y residente de San Antonio, fue localizado durante la mañana en una parada de tráfico y tras una persecución en la que personal del Departamento de Seguridad Pública de Texas activó sus armas de detonación para detener un vehículo parcialmente deshabilitado, quedó bajo custodia mediante el uso de un dispositivo electrónico de control. La policía informó que se recuperó un arma y que Jones enfrenta 2 cargos de homicidio agravado y 5 por asalto con un arma peligrosa. Entre las personas fallecidas figura Marcus Antley, ex agente de aduanas y protección fronteriza. Al menos 5 personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales, sin que se hayan divulgado detalles sobre su condición clínica al cierre. La investigación está siendo dirigida por el Departamento de Policía, con el apoyo de los Texas Rangers, el DPS, el equipo SWAT del FBI de San Antonio, el equipo de respuesta a evidencias y el equipo de análisis y respuesta informática. Mientras se preserva la escena, se analizan registros de cámaras y se recibe información de testigos. En Connecticut, anoche, una colisión de frente dejó un saldo trágico. Un menor de 7 años y su madre fallecieron, según confirmó la policía. En el evento vial estuvieron involucrados 2 vehículos y, de acuerdo con el cuerpo de bomberos, 5 personas en total fueron trasladadas a centros hospitalarios para evaluación y tratamiento. Las personas que viajaban en el segundo automóvil resultaron con lesiones de consideración, aunque fuera de peligro, mientras unidades de tránsito iniciaron la recopilación de evidencia para esclarecer la dinámica del impacto, determinar posibles factores contribuyentes y establecer las responsabilidades correspondientes. Por respeto a las familias, las identidades de las personas afectadas no habían sido divulgadas al cierre de esta edición. Autoridades locales pidieron a la ciudadanía conducir con prudencia, reconocer la señalización y ceder el paso en zonas residenciales. En tanto, avanza la investigación oficial a cargo de la policía con apoyo de los bomberos y servicios médicos de emergencia.
Antes de continuar, recuerda suscribirte a Puerto Rico Informa y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación en Estados Unidos? Tu participación nos ayuda a crecer y seguir trayéndote la verdad. Y quédate pendiente porque todavía faltan más noticias importantes que tienes que conocer. En California, el luto y la indignación se entrelazaron tras la muerte de Rosa Lidia Carón, madre salvadoreña de 4 hijos y trabajadora de salud, quien falleció alrededor de las 4 de la mañana, cuando según las autoridades, un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol o drogas chocó de frente contra el auto en el que ella y su prometido se dirigían al trabajo y a solo 2 millas del centro médico donde laboraba. El cuñado de la víctima, Oscar Arroyo, relató que su hermano José, prometido de Carón hace 2 años, recobró la conciencia en la escena y comprendió de inmediato la gravedad del impacto, truncándose también los planes de una boda previa para el próximo mes. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso, identificado como Luis Eduardo Nolasco, fue arrestado y enfrenta cargo por manejar bajo los efectos del alcohol y homicidio. La investigación continúa con peritajes de reconstrucción del choque, análisis toxicológicos y revisión de cámaras de seguridad. En California, una investigación por homicidio llevó al arresto de una mujer que, según la policía, confesó haberle disparado a su pareja dentro de una habitación de un motel alrededor de las 10:48 de la mañana. El caso comenzó cuando un empleado reportó a un hombre inconsciente y la presencia de una pistola en el cuarto, hallazgo que activó a oficiales del departamento de policía y a personal del departamento de bomberos, quienes confirmaron en la escena el fallecimiento de un adulto con una herida de bala. En paralelo, agentes daban seguimiento a un reporte previo de violencia doméstica, cuando una mujer se identificó como víctima y sugirió que el abuso podría haber ocurrido en un motel. Al ser consultada sobre la posible relación entre ambos incidentes, huyó en un vehículo con su hijo menor de edad sin el cinturón de seguridad, desatando una persecución que fue descontinuada por razones de seguridad. Pese a ello, la conductora continuó a alta velocidad y con maniobras imprudentes hasta impactar un bordillo de cemento, quedando el auto inoperable y deteniéndose finalmente en un estacionamiento, donde fue arrestada sin que ella ni el menor resultaran lesionados. Durante las diligencias, la policía estableció que el vehículo estaba registrado a nombre del hombre encontrado muerto en el motel y que objetos en su interior confirmaban la pertenencia a la víctima, elemento que reforzó la conexión entre el deceso y la fuga. En el interrogatorio, la mujer admitió mantener una relación de aproximadamente 18 años con la víctima y confesó haberle disparado en la habitación, por lo que enfrentó cargos de asesinato, evasión de un delito grave y 2 cargos por poner en peligro a un menor, quien quedó bajo custodia de los servicios de protección infantil. Hasta el momento, las identidades no han sido divulgadas a la espera de la notificación oficial a familiares, mientras detectives continúan con el levantamiento de evidencia balística, análisis de la escena y revisión de cámaras cercanas para robustecer la cronología del crimen y la ruta de fuga. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía cualquier información que ayude a esclarecer el caso. En Virginia, las autoridades informaron que un hombre identificado como Álvaro Mejía Ayala, de 22 años, recibió una orden de deportación y una orden de detención migratoria tras ser señalado por el presunto estrangulamiento de su hermana de 8 meses, atacada el 17 de septiembre y declarada muerta el 23 de septiembre. De acuerdo con la policía, la bebé fue hallada en la residencia familiar con un cable blanco de carga alrededor del cuello y trasladada de urgencia en estado crítico, mientras que Mejía Ayala huyó antes de la llegada de los agentes y posteriormente fue detenido. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió la orden de detención y precisó la situación migratoria irregular del sospechoso, condenando enérgicamente el crimen. En el plano penal, Mejía Ayala aún no ha sido acusado de homicidio. El expediente permanece abierto y la fiscalía evalúa cargos más graves a la luz del fallecimiento de la menor, y cualquier proceso migratorio quedará supeditado a la ruta penal. Si es inculpado y condenado, cumplirá sentencia antes de ejecutarse una eventual deportación, conforme a los procedimientos de custodia compartida entre autoridades estatales y federales.
En California, un choque con fuga dejó un saldo de una persona fallecida y varias lesionadas. De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, alrededor de las 4:20 de la tarde, una camioneta tipo pick-up que circulaba hacia el norte impactó dos autos estacionados, uno de los cuales transportaba a 5 personas. Como resultado, el conductor de ese vehículo perdió la vida y 3 mujeres que viajaban con él sufrieron lesiones de consideración, 2 en condición seria y 1 en condición crítica, mientras el conductor presuntamente involucrado abandonó la escena y fue detenido más tarde en el área. Imágenes mostraron un automóvil volcado y una pick-up con daños frontales y por prevención, un tramo de la vía fue cerrado mientras procesaban evidencia, revisaban cámaras y levantaban testimonios. La policía exhortó a la comunidad a seguir las indicaciones de seguridad y a conducir con prudencia en zonas residenciales. En Chicago, un evento corporativo de una azotea terminó en emergencia anoche a las 8:30 cuando policía y bomberos respondieron a un incendio, donde una firma global de gestión de inversiones realizaba una recepción. De acuerdo con el reporte inicial, mientras se preparaba comida en una mesa de banquete, según una fuente, malvaviscos y una sustancia, posiblemente alcohol, entró en contacto con un quemador y provocó una descarga que desató llamas y salpicaduras, hiriendo a 3 mujeres. Una de 25 años sufrió quemaduras en todo el cuerpo y fue trasladada en estado crítico al hospital. Otra de 44 años presentó quemaduras en el cuerpo y fue llevada también al hospital, donde quedó en condición estable. Una tercera víctima sufrió quemaduras en manos y brazos y fue atendida en otro hospital del área, donde se reportó en buenas condiciones. Equipos de emergencia acordonaron el área, retiraron el combustible de la mesa y revisaron el resto de estaciones de servicio para descartar puntos calientes, mientras testigos informaron de un estallido súbito al intentar avivar la flama cerca de la comida. En paralelo, la investigación se centra en el manejo del combustible, la proximidad a fuentes de ignición y el cumplimiento de protocolos de catering para flamas decorativas, con posibles inspecciones a cargo de la oficina del jefe de bomberos y revisiones de pólizas por parte del lugar y el organizador del evento. Las autoridades recordaron que los quemadores requieren superficies estables, ventilación adecuada y estricta supervisión, especialmente cuando hay líquidos inflamables, textiles y tránsito de comensales. Por ahora no se han anunciado citaciones, pero el caso permanece abierto a la espera de peritajes sobre el origen exacto de la ignición y la cadena de custodia del material usado, mientras la administración del lugar coopera con los investigadores y la empresa anfitriona coordina apoyo a las afectadas. La Fiscalía del Condado de Harris, en Texas, informó esta mañana que James Paul Anderson sufrió una emergencia médica dentro de una sala de audiencias cuando esperaba formalizar un acuerdo de culpabilidad por la muerte de su esposa Victoria Anderson, ocurrida en septiembre del 2023. De acuerdo con el reporte oficial, personal de la corte le administró naloxona de inmediato y el Departamento de Bomberos de Houston coordinó el traslado a un hospital, donde posteriormente se certificó su fallecimiento. La investigación preliminar apunta a la posible ingesta de una sustancia mientras aguardaba la vista, extremo que será confirmado por el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris mediante autopsia, mientras la oficina del sheriff del precinto 1 mantiene abiertas las diligencias. El proceso penal en su contra, en libertad bajo fianza de $300,000, contemplaba una pena de 35 años de prisión como resultado de la declaración de culpabilidad pactada, según la fiscalía. Como contexto del caso del 2023, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre amenazas dentro de la residencia y la operadora reportó haber escuchado una detonación durante la comunicación. Tras varias horas de negociación, el entonces imputado salió de la vivienda y fue arrestado, y la víctima fue hallada sin vida por lesión compatible con proyectil. En Connecticut, un choque entre un vehículo particular y un autobús dejó como saldo la muerte del conductor del auto y al menos 7 pasajeros lesionados. Equipos de bomberos y paramédicos realizaron maniobras de rescate para extraer al automovilista, quien fue trasladado de urgencia a un hospital y posteriormente declarado muerto. En el autobús, 7 personas fueron llevadas a centros médicos con heridas catalogadas como leves, mientras la escena quedó bajo custodia de las autoridades para el levantamiento de evidencia, entrevistas a testigos y la
la revisión de cámaras cercanas, un proceso que mantendrá la intersección cerrada por un periodo prolongado y obligará a desvíos de tránsito y ajustes operacionales en el servicio. Como parte de los protocolos, se anticipa la inspección mecánica de ambos vehículos, pruebas de alcoholemia y toxicología cuando corresponda, y la reconstrucción del siniestro por parte de la Unidad de Investigación de Accidentes, con especial atención a factores como velocidad, visibilidad, señalización y posibles fallas humanas o técnicas. Las autoridades exhortaron a los conductores y peatones a evitar la zona y atender las rutas alternas hasta nuevo aviso. Houston amaneció con inquietud tras el hallazgo del cuerpo de una mujer flotando bajo un puente cercano a la University of Houston Downtown. De acuerdo con las autoridades, se trata del sexto caso en pocas semanas, y aunque la causa de muerte permanece bajo investigación y pendiente de autopsia por parte del forense del condado, la policía reiteró que no existen indicios de conexión entre este hecho y los hallazgos recientes. Desde el 15 de septiembre, se recuperaron 5 cuerpos adicionales en distintos cuerpos de agua. El de Jade McSickit, estudiante de la Universidad de Houston, cuya autopsia no mostró signos evidentes de violencia ni trauma. Un segundo cuerpo ese mismo día en un canal cercano, un tercero cerca de la calle Taylor, y un cuarto tras el reporte de una persona que ingresó al agua cerca de Jensen, y un quinto en la misma área descubierto por un kayakista. Con el caso de esta madrugada, suman al menos 14 cuerpos recuperados en lo que va de 2025, una cifra que, si bien alarma a la comunidad, no ha arrojado hasta ahora un patrón criminal común, según han subrayado el alcalde y el jefe policial, quienes insisten en que los expedientes se analizan por separado y se actualizan conforme avanzan peritajes toxicológicos, revisión de corrientes, niveles de agua y cámaras perimetrales. La policía mantiene patrullajes focalizados y coordinación con rescatistas fluviales para respuesta rápida, mientras se exhorta a residentes, peatones y deportistas de remo a extremar precauciones en riberas y pasarelas y a compartir cualquier información. En Utah, un operativo policial por violencia doméstica terminó en tragedia anoche, cuando tras varias horas de negociación, agentes hallaron sin vida por una herida de bala autoinfligida al sospechoso que se había trincherado dentro de una vivienda. De acuerdo con la oficina del alguacil, todo comenzó cuando los oficiales respondieron a un reporte de violencia doméstica y conversaban con personas fuera de la residencia, momento en el que el hombre reingresó al interior y se abarricó, lo que obligó a desplegar al equipo SWAT y establecer un perímetro de seguridad, mientras negociadores intentaban durante horas una resolución pacífica. Ante la falta de respuesta y con el objetivo de verificar el bienestar de los presentes, se utilizó un dron táctico que permitió a los agentes localizar al sospechoso ya sin signos de vida, sin que se reportaran heridos adicionales entre víctimas, vecinos o personal de emergencia. La escena quedó bajo resguardo para las diligencias de investigación, incluidas entrevistas a testigos, levantamiento de evidencia y revisión de protocolos de respuesta a incidentes de alta tensión, al tiempo que las autoridades reiteraron la importancia de reportar de inmediato situaciones de violencia doméstica y recordaron la disponibilidad de recursos de asistencia y líneas de ayuda para prevenir escalas fatales. Por ahora, la pesquisa continúa y no se han divulgado identidades, a la espera de la notificación oficial a los familiares y los resultados del médico forense. En el oeste de Filadelfia, la tarde cerró con luto y alarma vial tras la muerte de una mujer de 77 años atropellada por un conductor que se dio a la fuga. Según el informe preliminar, el choque ocurrió alrededor de las 3:20 de la tarde, cuando un Infiniti que circulaba hacia el este impactó a la peatón. Tras el golpe, el conductor realizó una peligrosa maniobra en reversa y escapó hacia el sur, pero antes, a pocos minutos del choque, dejó a una pasajera en una pizzería cercana, detalle que podría ser clave para identificarlo. La víctima fue atendida por paramédicos y trasladada al hospital, donde, pese a los esfuerzos médicos, fue declarada muerta a las 3:52 de la tarde, mientras detectives de la División de Investigaciones de Accidentes documentaban la escena y difundían la descripción del vehículo buscado, pidiendo a la comunidad revisar cámaras residenciales y comerciales para recuperar videos que muestren la ruta de huida. Las autoridades recalcaron que abandonar a una víctima es un delito grave y que cualquier persona con información, incluida
desconocida la identidad del conductor, la pasajera dejada en la pizzería o talleres que hayan recibido un Infiniti con daños frontales después de las 3:20 de la tarde, debe comunicarse con las autoridades, recordando que los reportes pueden hacerse de forma anónima. La policía continúa levantando evidencia física y digital para sustentar cargos por homicidio involuntario y abandonar la escena de un accidente fatal. En Colorado, la noche de ayer cerró con un choque múltiple que dejó a 6 personas trasladadas a hospitales locales con lesiones cuya gravedad aún no ha sido precisada y provocó el cierre prolongado de la I-25 en dirección sur. De acuerdo con la policía, el siniestro involucró a varios vehículos, activando un amplio despliegue de paramédicos y unidades de rescate para estabilizar a los heridos, asegurar la escena y coordinar desvíos de tráfico mientras los agentes realizaban el levantamiento de evidencias. Las cámaras del Departamento de Transporte de Colorado confirmaron la reapertura de la vía a las 10:09 de la mañana de hoy, tras horas de congestión que afectaron al corredor metropolitano y obligaron a los conductores a utilizar rutas alternas. Como parte de la investigación, la unidad de reconstrucción de accidentes evalúa factores como velocidad, distancia de seguimiento, posible conducción distraída y condiciones de iluminación, así como las secuencias de impactos típicas de colisiones en cadena, además de revisar videos y cámaras comerciales cercanas para identificar responsabilidades y sustentar eventuales citaciones. Las autoridades hicieron un llamado a testigos o conductores que hayan captado el choque con cámaras a bordo a compartir el material con el departamento de policía. En Miami, una persona fue trasladada de urgencia a un hospital y permaneció en condición delicada tras ser alcanzada por un tren en la intersección de la Primera Avenida del Noroeste y la calle 14, en el sector de Overtown, según informó la policía local. Al llegar, los equipos de emergencia hallaron a un peatón lesionado y los paramédicos procedieron con la atención y el traslado, mientras los detectives abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso ferroviario. Un testigo en la zona describió que hechos de este tipo ocurren con frecuencia en el sur de Florida. Datos de la Administración Federal de Ferrocarriles reflejaron que en 2025 se registraron 4 incidentes en Miami, una disminución frente a los 11 del año pasado, con 0 fallecimientos y una persona lesionada, tendencia que no elimina el riesgo y que refuerza la necesidad de seguir pautas de seguridad como respetar la señalización, detener, mirar y escuchar antes de cruzar y evitar cualquier intento de ganarle el paso a un tren. De momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre la identidad de la persona atendida y sobre posibles factores en la escena. La ciudad de Milwaukee vivió un episodio tan doloroso como indignante cuando un adolescente armado irrumpió en pleno servicio fúnebre para despedir a Paul Rogers, un joven de 16 años fallecido el 10 de septiembre de este año en la iglesia cristiana Nueva Restauración, desatando el caos y obligando a suspender el acto de despedida. Según relató el pastor, todo ocurrió cuando en medio de la ceremonia el sospechoso mostró un arma y se produjo una pelea que hizo correr a los estudiantes en busca de refugio. De acuerdo con el departamento de policía, el sospechoso huyó del lugar. Al cierre de este reporte, continuaba prófugo y sin identificar, mientras detectives recababan testimonios y revisaban posibles videos para esclarecer responsabilidades. Las autoridades pidieron a cualquier persona con información comunicarse con la policía, señalando que cada pista puede ser clave para presentar cargos por amenaza, alteración del orden, poner en peligro la seguridad pública y otros delitos. La congregación, por su parte, evalúa reprogramar la ceremonia en condiciones de seguridad reforzada. En Arizona, alrededor de las 11:38 de la noche, el Departamento de Policía de Phoenix respondió a un hecho con arma de fuego en el complejo de apartamentos San Marina. Al llegar, los oficiales localizaron a 2 hombres con lesiones por proyectil y coordinaron su traslado inmediato a un hospital cercano, donde uno de ellos fue declarado sin signos vitales y el otro recibió atención especializada por lesiones de gravedad. De acuerdo con la información inicial, no se han identificado personas sospechosas ni se han establecido móviles, por lo que la investigación continúa con peritajes en la escena, revisión de cámaras de seguridad del complejo y áreas aledañas y entrevistas a posibles testigos.
En Pensilvania, alrededor de las 3:37 de la tarde, la Policía Estatal de Pensilvania activó una respuesta en la marina del Parque Estatal Neshaminy tras un reporte de incidente con arma de fuego. Al llegar, los agentes confirmaron que, según la información preliminar, un hombre de 47 años había llegado al área y se encontró con dos jóvenes, un adulto de 18 años de Filadelfia y otro de 22 años de Ben Salem, que se encontraban pescando. Durante el intercambio, el joven de 22 años extrajo un arma y realizó una descarga que impactó la extremidad inferior del hombre de 47 años, quien se retiró en su vehículo y se detuvo más adelante para recibir asistencia antes de ser trasladado a un hospital local. De acuerdo con las autoridades, con base en la evaluación inicial, no existe una amenaza activa para el público en relación con este evento. La pesquisa permanece abierta para precisar las circunstancias, la posible relación entre las partes y el respaldo jurídico de las actuaciones en la escena. El fiscal del condado de Salt Lake City, en Utah, informó que Rody Lee Aguilar se declaró culpable bajo la figura de culpable con trastorno mental por el cargo de homicidio agravado relacionado con la muerte del joven Iván Vetenic, de 15 años, ocurrida en 2021. De acuerdo con el expediente, el 26 de mayo del 2021, el padre de Aguilar localizó a la víctima en un remolque de carga próximo a la residencia del acusado y alertó a las autoridades, iniciándose una investigación que, según documentos judiciales, incorporó indicios relevantes, un objeto incautado compatible con las lesiones descritas por peritaje y grabaciones de seguridad que ubicaron a ambos jóvenes juntos ese día, aunque Aguilar, quien tenía 17 años entonces, negó inicialmente conocer a la víctima y alegó una coartada. Los investigadores presentaron esos elementos a la fiscalía, que radicó el cargo de homicidio agravado. La aceptación de responsabilidad con trastorno mental es una figura prevista por la ley estatal que reconoce la culpabilidad e incorpora consideraciones clínicas en la fase de sentencia. La audiencia especial de imposición de pena quedó programada para el 5 de diciembre. Las autoridades reiteraron que cualquier detalle adicional sobre medidas de tratamiento o custodia se confirmará en sala y a través de comunicaciones oficiales. En Nuevo México, la oficina del alguacil pidió la colaboración de la comunidad para identificar a una mujer sospechosa de un hurto mayor ocurrido en Dollar General, ubicado en 5 Camino Valle. De acuerdo con el reporte preliminar, la sospechosa habría salido de la tienda con un carrito lleno de mercancía sin pagar, cargó los artículos en el maletero de un Mazda CX-50 color azul y gris y, tras ser confrontada por dos empleados, huyó junto a dos cómplices, presuntamente el conductor y un pasajero, en dirección a la Interestatal 25. Detectives trabajan con videos de seguridad del comercio y cámaras de corredor vial para precisar rasgos, ropa y posibles placas del vehículo, mientras analizan si el modus operandi encaja con otros robos organizados en el área. Las autoridades exhortaron a negocios cercanos a revisar sus sistemas de videovigilancia entre la hora del incidente y minutos posteriores, resguardar recibos y cualquier evidencia física y reportar avistamientos del Mazda o intentos de reventa de mercancía con etiquetas de Dollar General. El alguacil recordó que, por seguridad, el personal comercial no debe perseguir ni confrontar a sospechosos y que toda pista, incluidas descripciones, placas parciales, rutas de escape o imágenes adicionales, debe canalizarse por los medios oficiales de la oficina del alguacil a fin de sustentar cargos por hurto, conspiración y evasión y frenar pérdidas que impactan directamente a comercios y consumidores. En San Antonio, la oficina del alguacil pidió la colaboración del público para identificar a un hombre que permanece prófugo y que, según la investigación preliminar, intentó utilizar una tarjeta de crédito robada en una tienda. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso quedó captado en imágenes durante el intento de compra y podría enfrentar cargos criminales relacionados con uso no autorizado de tarjeta, fraude y otros delitos financieros, por lo que detectives analizan el material de video, la ruta de acceso y salida del establecimiento, así como posibles transacciones previas o posteriores vinculadas a la misma cuenta. Los investigadores llamaron a comercio a revisar sus cámaras entre minutos antes y después del hecho para detectar desplazamientos del individuo, vehículos asociados o cómplices, y a resguardar recibos, empaques y cualquier evidencia física que ayude a consolidar la cadena de custodia. En paralelo, la unidad de delitos financieros coordina con la entidad emisora de la tarjeta el rastreo de intentos de autorización, alertas de fraude y patrones transaccionales, a fin de
determinar si el caso forma parte de una serie más amplia de compras con plásticos sustraídos. La policía recordó a los residentes que compartan de inmediato cualquier pista, incluida la identidad del sospechoso, su paradero, placas de vehículo o ropa que vestía al momento, comunicándose con la policía. La investigación continúa activa y nuevas actualizaciones se difundirán conforme se corroboren. En Nueva Jersey, las autoridades encendieron una alerta comercial tras detectar la circulación de billetes falsos, confeccionados como utilería cinematográfica, prácticamente idénticos al dinero real a primera vista, que algunos establecimientos habrían aceptado por error como efectivo legítimo. Detectives indicaron que se investigan varios incidentes recientes y pidieron a cajeros y personal de tiendas, restaurantes y estaciones de servicio examinar cada pago con extremo cuidado, ya que estas piezas, destinadas originalmente a producciones de cine, suelen llevar impresa la leyenda For Motion Picture Use Only y no superan pruebas de autenticidad, además de carecer de elementos de seguridad esenciales como marcas de agua, hilos, tiras de seguridad y tintas especiales. La policía recomendó leer minuciosamente el texto de cada billete, verificar sus medidas de seguridad, utilizar bolígrafos detectores y someterlos a lámparas ultravioleta o detectores antifalsificación, enfatizando que los comercios deben reforzar sus protocolos internos para evitar pérdidas económicas y preservar evidencia útil para la investigación, por ejemplo, billetes, recibos, descripciones de los clientes y videos de cámaras. Este fenómeno no es aislado. En mayo, cámaras captaron a un grupo que pagó una comida con este mismo tipo de dinero, hecho que motivó otra pesquisa, y aunque se consultó al departamento de policía si ambos casos guardaban la relación, hasta ahora no hay respuesta oficial. La División de Investigaciones mantiene abiertas varias líneas y solicita a la comunidad reportar de inmediato cualquier intento de pago sospechoso o la recepción de billetes con señales de utilería, recordando que intentar pasar dinero falso es un delito y que toda información, incluida placas de vehículos, rasgos distintivos de los sospechosos y horarios, puede ser crucial para identificar patrones, posibles distribuidores y eventuales vínculos entre delitos recientes. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Estados Unidos y llegar a más personas cada día.